Un saludo a todos los colegas legisladores, un saludo al colectivo que nos acompaña en las barras altas, un saludo a los medios de comunicación. La Comisión de Desarrollo Económico Productivo, pues luego de que el CAL derivara el análisis del proyecto presentado por los asambleístas Castañer y Villamar, pues siguió el proceso que dice la Constitución y la ley, socializar este proyecto. En función de eso, pues recibimos a varias instituciones del Estado, recibimos al colectivo que hoy nos acompaña, escuchamos inclusive a la academia, porque un impuesto que tiene que ver con contaminación es un impuesto que debe ser muy analizado desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, para que cualquier medida que se adopte con relación a disminuir la contaminación tenga relación directa con la contaminación. Un impuesto a la contaminación tiene que ser aquella persona que más contamine. No puede haber un impuesto que esté relacionado con el patrimonio, es decir, con el tamaño del vehículo o el avalúo del vehículo. Luego del análisis, luego de la presentación que hizo tanto el Ministerio de Finanzas como el Servicio de Rentas Internas, pudimos evidenciar que la fórmula que consta en la Ley de Fomento Ambiental, aprobada en el 2011 y que está en vigencia desde el 2012, no cumplía los objetivos, una fórmula que gravaba el patrimonio y no iba al fondo del problema, como es la contaminación ambiental. De hecho, que además de analizar la derogatoria de este impuesto, la Comisión analizó los impactos ambientales y los impactos fiscales que involucraban un proyecto de esta magnitud. Yo quisiera en este momento presentar alguna información estadística que tiene relación justamente con la contaminación que produce el sector transporte y además el consumo de combustibles, para dar a conocer cuál es el origen del problema de la contaminación aquí en el Ecuador. Señores asambleístas, en la lámina que ustedes pueden observar, hemos presentado, son estadísticas del año 2017, cuál es el consumo de energía por sectores. El sector transporte en el Ecuador consume el 46% de toda la energía que consumimos en el Ecuador. Al hablar de energía, me refiero a energía eléctrica, energía que viene de los combustibles fósiles, energía en la industria, en el comercio, en fin. Entonces podemos observar que cerca del 50% de la energía que produce el Ecuador se va al sector transporte. Este dato creo que es muy importante para el debate. Casi la mitad de la energía que producimos se va al sector del transporte, cuando en el mundo este dato es el 28%. En el mundo, la energía que produce, solo el 28% va al sector del transporte. ¿Qué conclusión podemos obtener de esto? Que en el Ecuador algo estamos haciendo mal. En el Ecuador el sector transporte es ineficiente, definitivamente. Pero vamos a ver en el sector del transporte cómo se consumen los combustibles. Bien, podemos observar que el 89% de los combustibles que se utilizan en el Ecuador va al transporte terrestre, que es el que nos interesa y el que se ve gravado por el impuesto verde. De ese 89% que se utiliza en el sector del transporte terrestre, miren, apenas el 17% es en autos y jeeps, que justamente es el sector que se le grava con el impuesto verde. Menos del 20% del sector transporte, que genera justamente la contaminación, está gravado. El resto del sector transporte no tiene gravado el impuesto verde. Yo creo que aquí hay una primera alerta que tenemos que pensar. O sea, ¿por qué se grava solo a un sector, al sector particular, con el impuesto verde? El resto del sector transporte de carga pesada, de carga liviana y otros no está gravado con el impuesto verde, sabiendo que apenas el 20% de los que contaminan están gravados con el impuesto verde. Entonces aquí ya tenemos una primera alerta. Algo no está bien, algo no estuvo formulado adecuadamente cuando se promulgó la Ley de Fomento Ambiental que puso en vigencia este impuesto ambiental contra la contaminación ambiental. Son datos importantes. Revisemos algo que ya tiene que ver también de cómo consumimos los combustibles en el Ecuador. Hay un comparativo internacional, esta es información de la Agencia Internacional de Energía y también del Ministerio de Finanzas. En el Ecuador, en el año 2015, escúchenme bien, hemos consumido 947 millones de galones de gasolina. Sí, esto quiere decir que hemos consumido 58
galones por persona, per cápita, 58 galones. Si revisamos cómo se ha comportado el consumo en el Perú, por ejemplo, que es un país de la región, vemos que el Perú ha consumido 582 millones de galones de gasolina, es decir, apenas 18 galones por habitante. Aquí hay un tema también, que hay un consumo de gas, pero el dato creo que es importante dejar presente aquí. En el caso de Colombia, se ha consumido 1.480 millones de galones, es decir, 30 galones por persona. ¿Qué quiere decir? Si en el Ecuador consumimos 58 galones por persona de gasolina, y en Perú se consume 18, y en Colombia se consume 30, vuelvo a repetir, algo estamos haciendo mal en el Ecuador. Aquí hay problemas, pues no somos eficientes en el sector transporte, el transporte masivo no es adecuadamente utilizado, hay problemas logísticos en el tema del transporte de carga y de otros insumos, hay problemas en la eficiencia del transporte. Y aquí está el origen del problema de la contaminación. Si consumimos inadecuadamente los combustibles, sin eficiencia, vamos a contaminar más. Aquí está el gran origen. Y el impuesto verde no combatía el origen de la contaminación. No combatía el origen de la contaminación porque tenemos que ser eficientes en el sector del transporte. Datos parecidos podemos dar con relación al diésel. El Ecuador consume casi 60 galones de diésel por habitante al año, Perú 47, Colombia 36. Volvemos a repetir, en el Ecuador consumimos mucho más combustible por persona que en el resto de los países. Y aquí está el origen de la contaminación. Más galones consumimos, más contaminamos. Tenemos que direccionar el análisis, justamente el análisis para medidas, que puede ser un tema impositivo, pero sobre todo otras medidas que busquen reducir el consumo, ser eficientes en el tema del transporte. En definitiva, con esta información vemos que el 41.6% de las emisiones anuales de los gases de efecto invernadero del sector energía provienen del transporte, es del 41%. En la región es del 36%. Volvemos a evidenciar que en el Ecuador consumimos ineficientemente los combustibles, no somos eficientes en el sector del transporte y contaminamos más. Y vuelvo a repetir, que ese dato no se pierda, apenas el 17% del sector transporte está gravado con el impuesto. No es correcto esa concepción, esa premisa que se tiene en su momento. Bien, entonces, yo quiero dar un primer mensaje. Si queremos, ¿no es cierto?, combatir en forma seria contra la contaminación, tenemos que ir al origen del problema, ineficiencia en el tema del transporte. Y por eso debemos plantear medidas adecuadas, claras, para ir al fondo del problema. Una de las medidas, generalmente pueden ser los impuestos, pero los impuestos tienen que ser adecuadamente diseñados, adecuadamente planteados, proporcionales. Porque claro, los usuarios en su momento, pues cuando quisieron matricular su carro en el año 2019, sorprendidos vieron que se duplicó el valor del impuesto verde. Un impuesto oneroso, que no cumplió su objetivo, un impuesto que no fue a la contaminación, sino un impuesto a la propiedad. Por eso creo que es importante, ¿no es cierto?, discutir en este momento. La derogatoria puede ser un primer paso, pero tenemos que discutir de forma seria de cómo combatir la contaminación ambiental producida por el sector del transporte, que, como digo, tiene relación sobre todo con la ineficiencia que tenemos en el país. Por eso digo, la Comisión, que ha sido la protagonista, por ejemplo, en el tema de la ley de eficiencia energética, ha estado preocupada por el medio ambiente, y por eso en la ley de eficiencia energética un capítulo importante que se planteó fue el tema del transporte. Medidas adecuadas para disminuir la contaminación justamente es la electromovilidad, reemplazar los vehículos que utilizan combustibles fósiles como es la gasolina y el diésel por carros eléctricos. Recuerden, hay una fecha que a partir del año 2025 los nuevos vehículos, transportes, buses del sector público tienen que ser eléctricos. Tenemos que fomentar el transporte masivo sustentable. El transporte masivo es fundamental. Por eso medidas como el tema del metro, de un tranvía, en fin. Tiene un minuto, mi querido asambleísta. Gracias, estamos por concluir, muy amable. Un aspecto fundamental para disminuir la contaminación es la mejora de los combustibles. Ahí vamos directo al problema, la mejora de los combustibles. Y miren, en la ley de eficiencia energética consta de que el Estado tiene la obligación de mejorar los combustibles. Estas son medidas que van al fondo del problema, definitivamente contra la contaminación.
fomento de modalidades sustentables del transporte, como centros urbanos que prioricen y favorezcan el tránsito peatonal, mayor uso de bicicletas en actividades diarias, vehículos compartidos, mejora en condiciones de las carreteras, mejora en los sistemas logísticos para el transporte y la distribución de carga. Estas son las medidas adecuadas. El tema de la derogatoria es un primer paso. Tenemos que seguir discutiendo, solo 10 segundos más, tenemos que discutir seriamente cómo combatir la contaminación. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, señor asambleísta.